y van a tener distintas opciones. Estoy dando como algunos ejemplos. Por ahí estamos pensando con las profes ver si podemos hacer como algún ensayo antes del parcial con algunas preguntas como eso, para explicarnos. Eso me gusta mucho, que hagamos como una pruebita. Sí, vamos a intentar hacerlo en algún espacio del práctico para que vayan más seguros, porque nuestra idea es que puedan aprobar el parcial y que sigan adelante, y tenemos toda la expectativa de que el segundo parcial lo podamos hacer presencial. Bueno, no sabemos qué irá a pasar, ¿no? Pero bueno, el material que yo les he dejado, si no han podido, está todo dentro de lo que son los archivos en cada uno de los equipos, donde tienen una clase que yo grabé, que son de 40 minutos, en donde trabajo todo el concepto de trayectorias educativas y subjetivas, y este tema relacionado con lo que es la institución educativa, la autoridad. Empezamos a trabajar el tema de la autoridad en el vínculo pedagógico, y luego hay un desarrollo de un texto nuevo que incluimos este año, que es muy nuevito, de Fernando Oneto, que es sobre la transmisión cultural entre las generaciones o intergeneracionales en la institución educativa, ¿sí? A mí me encanta contarles de los autores. Fernando Oneto es un filósofo que tiene una maestría en psicología educacional, y él fue director de todo un equipo que trabajó sobre convivencia escolar en el gobierno, digamos, en el gobierno antes del gobierno de Macri, en el anterior. Estuvo como director, ¿no es cierto?, a nivel nacional de estos equipos, y estuvo en la UCSE porque en unas jornadas que nosotros hicimos de los equipos de orientación escolar, lo invitamos y bueno, dio una conferencia, lo conocimos, bueno, una persona muy bien formada, que les hago como un chisme así, como esto fuera del ámbito académico. No sé si recuerdan, bueno, o sea, yo lo conozco al magíster Oneto cuando viene, conversamos, estuvimos en contacto, ¿no? Y después, como al año siguiente, ustedes me van a decir, porque a mí no me va a salir el nombre. Ah, sí me acuerdo. Estos chicos, que hay uno que se llama Fernando Dente, me parece, que es un actor, un bailarín, ¿sí? ¿Cómo se llama el chico? A ver, no me sale el nombre, Fernando Dente. Lo ubican, que son dos hermanos que son así muy lindos. Sí, que uno es actor y el otro es como periodista, una cosa así. Bueno, uno de ellos hace como 2 años dice que él tiene un padre, digamos que su padre biológico no es el padre, digamos, ¿han escuchado esa historia o no? De Fernando Dente. Bueno, busquen después por las redes. No la conocía. Salió en todos los diarios, en las revistas. ¿Quién había sido el padre biológico de este chico? Fernando Oneto. Yo casi me desmayé porque yo digo, pero si yo lo conozco, todas las psicólogas acá que lo habíamos visto, trabajábamos con él, resultó que Fernando Oneto en su comienzo era cura. Se enamoró de la madre de este chico y, digamos, nace este bebé, pero él no lo reconoce, él era cura. Bueno, hay una historia, es una historia de novela detrás. Y Fernando Oneto, que nosotros leemos, que es un tipo reconocido en el campo de la educación, bueno, tiene toda esta historia, digo, son seres humanos de carne y hueso, ¿no? Con su historia. Bueno, después le hicieron una entrevista a Fernando Oneto en la tele, y él dijo que siempre quiso acercarse a su hijo, pero que el hijo, digamos, él sabía de la existencia de este hijo, pero él no quiso, este chico no quería tener una relación con él. Así que bueno, pero eso entre comillas para contarles
quién es Fernando Neto. Él tiene otro texto que nosotros hemos tenido en otro momento que se llama El sentido de la educación, ¿no? Y él siempre apunta a esto, ¿no? A los vínculos, a la convivencia entre adultos y niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, el lugar del adulto habilitando a los otros, bueno, siempre va por ese lugar todo el desarrollo que hace Neto. Bien, vayamos a la unidad 3. Vamos a empezar a trabajar el campo de la práctica del psicólogo del psicólogo educacional o en el campo psicoeducativo. En realidad, digamos, cuando nosotros enunciamos este tema de la unidad 3, yo diría que estamos como haciendo un recorte ahí que es interesante, porque en realidad no se lo piensa el psicólogo como un profesional solo, sino en un vínculo interdisciplinario con otro. Entonces, en todo caso, tendríamos que poner las prácticas de los equipos interdisciplinarios en el campo de la educación, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en la carrera de psicología y vamos a pensar específicamente, la especificidad de nuestra práctica. Pero siempre la vamos a pensar, hoy se la piensa, en un tipo de intervención que es siempre con otros, ¿no? En un diálogo con otras disciplinas. ¿Y a qué refiere esto? Que cuando pensemos en la práctica dentro de una institución educativa, como puede ser, cuando yo digo institución educativa, digo, puede ser una institución del sistema formal, una escuela primaria, secundaria, pero también puede ser una universidad, puede ser una institución de nivel inicial o de atención, digamos, a la primera edad, ¿sí? O sea, de 45 días a 3 años, no necesariamente dentro de una escuela, digo, ¿no? Entonces se piensa en estos equipos formados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, puede estar integrados también por especialistas pedagogos de las ciencias de la educación, en el campo de la educación especial por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, o sea, diferentes profesionales que se van a dedicar a, gestionar todas las problemáticas que aparecen en relación, digamos, a los sujetos, ¿no? Involucrados, digamos, en las situaciones educativas. Algunos autores dicen como más allá de lo pedagógico, ¿no? Porque nosotros no vamos a intervenir directamente en lo que es el acontecimiento, el acto pedagógico, pero todas estas situaciones que van produciéndose en relación a los sujetos, por ejemplo, dentro de las escuelas, van a venir a ser situaciones que intervienen, muchas veces obstaculizan que allí se siga pudiendo enseñar y que los sujetos puedan seguir aprendiendo. Por ejemplo, para no hablar tan teórico y darles un ejemplo, si nosotros acontece un suicidio de un chico, de un adolescente dentro de una escuela, esa situación, digamos, de suicidio no tiene que ver con lo pedagógico, pero sí tiene que ver con una situación de violencia que impacta en la institución educativa y provoca allí, digamos, algo que se detiene, digamos, porque aquellos que son afectados por la situación no pueden seguir, ¿no es cierto?, en esa tarea de aprender, o el docente en aquello de enseñar, ¿no? O una situación de, vamos a ver ahora cuáles son las problemáticas en relación a, por ejemplo, el acoso entre pares, situaciones que tienen que ver con lo tecnológico, con el uso de las redes. Y bueno, hoy con toda la cuestión esta de la pandemia aparecen situaciones que son nuevas, novedosas, ¿no?
Acá en la provincia de Jujuy, bueno, yo les voy a contar, han habido muchos cambios en los últimos años en relación a los equipos interdisciplinarios que trabajan en educación. Antes, hasta hace unos años atrás, estaban como separados por niveles, estaban lo que se llamaban los viejos gabinetes psicopedagógicos, que esa denominación hoy ya no se usa porque tiene que ver con un paradigma anterior, superado, con el paradigma psicotécnico, ¿no? Ya vamos a ir hablando de este tema, y hoy se habla de los equipos de orientación a nivel por ejemplo, en las universidades, los servicios de orientación educativa, la UCSE tiene, ¿no es cierto?, uno, que, ¿cómo se llama dentro de la UCSE? A ver. COE. El COE. Ahí. Hoy ha cobrado otro significado, ese significante del COE. Bueno, y fíjense que en la provincia ahora se llama SAE, ¿no? Servicio de acompañamiento educativo o asesoramiento educativo. ¿Y qué ha pasado como innovación? El SAE tiene, digamos, un impacto en todos los niveles de la educación, desde el nivel inicial, primaria, secundaria y nivel superior. La semana que viene nosotros vamos a tener 2 psicólogas invitadas que trabajan en SAE, o sea, una va a estar en la comisión de los martes y la otra el miércoles, porque no podemos hacerlas venir 2 veces, y van a compartir con nosotros su experiencia de cómo están trabajando los equipos en este tiempo de la pandemia, qué ha pasado, digamos, con las intervenciones que hacen los equipos profesionales en las instituciones educativas. La semana que viene, porque hemos tenido que organizar el tema de horario, la clase va a ser de 16 a 18. Ya lo vamos a poner bien en el Face, porque nuestra invitada no la podemos tener hasta las 7 de la tarde. Entonces vamos a empezar a las 16 y vamos a terminar a las 18. Va a ser una clase teórica práctica, donde vamos a estar con la profe Victoria y con la psicóloga del SAE invitada, ¿sí? De todas maneras, no se preocupen porque después vamos a poner todos los datos y me parece que ese día vamos a tener que hacer un Meet, porque la plataforma de Teams no nos permite un invitado externo que no sea de la institución. Todavía estamos en eso, estamos viendo si podemos hacerlo dentro del Teams, lo vamos a hacer, y si no va a ser por un Meet, vamos a generar un enlace de Meet y lo vamos a hacer por allí, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Nada? No. Bien. Vamos bien. No. Bueno, yo les quería contar esta autora que ustedes van a trabajar, que es María Beatriz Greco. María Beatriz Greco es doctora en psicología, su ámbito, digamos, de experticia, tiene que ver con los equipos de orientación educativa, con el tema de la autoridad, de las trayectorias, y ha sido directora de los equipos de orientación educativa a nivel nacional. Fue la primera coordinadora o directora general de equipos de orientación educativa durante el último gobierno de Cristina Kirchner, ¿sí? Luego, cuando, digamos, asume el gobierno anterior, se cierra, ¿no? Y bueno, ella queda fuera del gobierno, o sea, fuera del gobierno educativo, pero hace un trabajo, digamos, que fue como muy importante, que tuvo que ver con esta resolución que se promulga en el año 2014, que es la 239, que ustedes van a trabajar en la parte práctica y que la tienen que conocer, estudiar, porque ese es un instrumento de cómo trabajan los equipos en toda la Argentina, y es el instrumento
profesores van a utilizar, tienen que conocer ese, entre otros, para hacer su práctica profesional cuando hagan, digamos, en quinto. Hasta que Beatriz Greco fue la directora, cada provincia tenía como distintas formas, o cada jurisdicción, digamos, trabajaba según cómo se habían ido organizando. Cuando ella asume por primera vez esa coordinación general, hace un trabajo de ir, digamos, como entrevistándose con cada una de las 24 jurisdicciones, y eso está en el texto nuevo que ella presenta el año pasado, y que nosotros la tuvimos acá virtual. Desde la cátedra hicimos la presentación de su libro durante la pandemia. Beatriz ha venido muchas veces a Jujuy, le encanta Jujuy, y ha viajado en realidad por todo el país en ese lugar de coordinadora, hasta que fue coordinadora, y bueno, y después como investigadora, es docente de la maestría de psicología educacional. Bueno, yo he tenido como la posibilidad de tener muchas veces contacto con ella, y así también los psicólogos que trabajan, psicólogas acá en los equipos. Es muy accesible, y bueno, y la verdad es que a ella le encanta siempre venir a Jujuy. ¿Qué hizo ella? Fue haciendo como esas entrevistas con todos los equipos y logró como aunar toda esa información y se pudieron llegar a trabajar pautas comunes, pautas compartidas para toda la Argentina, que de alguna manera hacía como más visible cuál era el trabajo que podíamos llevar a cabo los profesionales en estos equipos interdisciplinarios, porque si bien titulaba con claridad cuál era la función, ¿sí? Entonces, a partir del 2014, acuérdense que la ley es anterior, la ley es del año 2006, recién en el 2014 se promulga esta resolución sobre pautas federales de trabajo de los equipos, y es como que eso da un marco a nuestra tarea, ¿sí? Bien, yo les voy a compartir ahora, voy a mostrarles un Power para que sigamos avanzando en esta presentación. A ver si alguien quiere hacer como una pregunta, hasta ahí, hasta lo que vinimos conversando. Los escucho, a ver. ¿Sí? Yo quería saber qué diferencia había antes en el trabajo que usted dice que antes se realizaba en gabinete y que ahora es multidisciplinario. ¿Cuáles son las diferencias? Bien. En cuanto al trabajo. En cuanto al trabajo. Bien. Ahora lo vamos a ver en el desarrollo. Corresponden a dos paradigmas diferentes. Si vos pensás el concepto de gabinete, y a ver, a vos y a todos acá los que estamos en clase, ¿qué les transmite la idea de un gabinete? ¿Qué nos transmite la idea de un gabinete? A ver. Problemas. Problemas, bien. Ajá. ¿Qué otra cosa? A ver. Diferencias. Como que llevaba el problema parado y se lo llevaba a trabajar al gabinete. Todo lo que era como esta idea de que lo que se abordaba se separaba, ¿no es cierto?, de la institución y se lo iba, digamos, a resolver en un ámbito, ¿no es cierto?, que era como aparte, ¿no es cierto?, del de la institución. Y la mirada daba, ¿se acuerdan cuando veía, digamos, sobre la problemática del individuo? Se hacía un recorte, ¿sí?, en la problemática del individuo, y en el gabinete, en realidad había varios gabinetes. Estaba el gabinete del psicólogo, el gabinete del fonoaudiólogo, el gabinete del trabajador social, y cada uno hacía una intervención que era en su área. ¿Y qué hacía el psicólogo? Evaluaba. El psicólogo hacía una evaluación, tomaba test, ¿no?, pruebas psicológicas,
llegaba a un diagnóstico, había una mirada, digamos, desde un modelo médico hegemónico, la mirada del profesional, que esto perduró durante mucho tiempo dentro del campo de la educación, de estos primeros, digamos, estos psicólogos en el campo de la educación, era de este tipo, evaluativa, prescriptiva, correctiva, digamos, ¿no? De qué era lo que había que cambiar, ¿no es cierto?, en ese individuo para que se adaptara a la situación del aprendizaje. ¿Sí? Nosotros vamos a mirar ahora, hoy ese paradigma ha sido superado y hay todo un trabajo para, digamos, pensar una intervención. Esperen porque ahí se me está acabando la batería, voy a enchufar. Profe, mientras enchufaste hago una pregunta. Sí. ¿Los gabinetes han desaparecido totalmente? ¿Ya no existen más? Están, o sea, por eso te digo, hay como una... se ha hecho todo un cambio, una transformación, y hoy la forma de denominación tiene que ver con los equipos de orientación escolar, en donde el trabajo tiene otro objetivo. El trabajo va a ser buscar realizar intervenciones situadas en las instituciones, en situaciones y no sobre individuos, ¿sí? Aunque muchas veces hay que trabajar con sujetos particulares, pero sin, digamos, sujetos singulares, pero sin perder que son perspectivas que tienen que ir hacia el trabajo, digamos, de la institución, hacia todos los sistemas, digamos, que están presentes dentro de la institución. Se supera esta idea de trabajar como un experto en cada una de las disciplinas, sino trabajar en intervenciones que se hacen con otros que son los otros profesionales del equipo, pero también con los profesionales, digamos, que son del equipo directivo, con los supervisores, con los docentes, ¿sí? El trabajo es un trabajo de habilitar espacios para, digamos, problematizar las situaciones, dialogar y no poner el acento en un individuo, ¿sí? Entonces, la denominación ya de gabinete psicopedagógico no existe, por eso te digo que en la provincia hoy hablamos de un servicio de acompañamiento escolar, y la forma de intervenir, eso lo vamos a trabajar la semana que viene con nuestras invitadas, ha cambiado y está en una transformación, atendiendo más una perspectiva, digamos, de lo que es salud escolar, vinculada, digamos, a lo que es la salud mental comunitaria, ¿sí? No tanto ya un aspecto singular, particular de un individuo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Entonces, a mí siempre me gusta como empezar, digamos, el desarrollo de las unidades como planteando preguntas, porque me parece que justamente a partir de formular buenas preguntas podemos ir como leyendo los autores. Las preguntas pueden ser como brújulas, como guías, ¿no es cierto?, para leer los autores. Y estas son, digamos, las preguntas que a mí se me ocurrían, y capaz que a ustedes se les pueden plantear otras, que tiene que ver con esto que vos me preguntas, Nilda, ¿no? ¿Cómo se fueron transformando las prácticas de los profesionales dentro de los equipos interdisciplinarios en la educación? Y tiene que ver con esta pregunta, me hacía la otra compañera, ¿sí? Ha habido un cambio de paradigma, positivista, evaluativo, de una mirada, digamos, sobre el individuo, a un paradigma que tiene que ver con la complejidad, con lo situacional, con lo institucional. ¿Cómo explicamos esas transformaciones? Justamente desde esta mirada evaluativa que se centraba, ¿no es cierto?, en las pruebas psicológicas, en los test, a intervenciones institucionales que habilitan espacios de escucha del malestar que transcurre en una institución, ¿sí?
porque sobre eso nosotros vamos a trabajar. A ver, siempre los psicólogos trabajamos sobre el conflicto, sobre el malestar, pero quizás hoy ha cambiado el modo de abordar, ¿no? Antes lo pensábamos como que el malestar tenía que ver con el sujeto que tenía un problema, y hoy lo pensamos como una situación que involucra la convivencia de todos los que están dentro de las instituciones educativas. Y esa institución contextualizada en un momento histórico, cultural, social determinado. Yo pienso, y esto lo vamos a trabajar la semana que viene, que hoy los equipos están trabajando en abordar las consecuencias que tienen hoy en las instituciones que ha tenido la pandemia, esta educación que se tuvo que volver virtual, ahora mixta, con las consecuencias que hay en la salud mental de los chicos y las chicas que están en la escuela, de los docentes. Pensemos, a ver, esta semana me enteré de una situación que me impactó tanto. No sé si ustedes se acuerdan que yo les he mostrado fotos de esta escuelita de Ciénaga de Paicone, que es la escuelita más al norte que está en nuestra provincia, casi en el límite de Bolivia. Bueno, yo tengo ahí una relación con una docente que es amiga, y me contaba que murió el director hace más o menos un mes, muere el director de la escuela por COVID, ¿sí? Y muere, digamos, su esposa, que era profesora en la escuela secundaria que está ahí en Ciénaga de Paicone. Piensen ustedes en la consecuencia que tiene en esa comunidad, no solo educativa, sino en un pueblo chiquitito como es Ciénaga, la muerte de dos docentes referentes dentro, digamos, de esa comunidad, ¿sí? Entonces, no sé si los equipos, hay algún equipo que está interviniendo, pero yo pienso que seguramente esto hay que, digamos, trabajar con los docentes, con los compañeros, digamos, compañeras de estas personas que han muerto, trabajar con los chicos. Imagínense que de repente el director ya no está, se murió de COVID, ¿cómo le explicamos esto a los niños, a las niñas que están allí, ¿no? Entonces, con eso trabajan los equipos, ¿sí? Con abordajes que tienen que ver con lo institucional, contextualizado, situado en lo que vamos viviendo y nos va aconteciendo. Y fíjense esta otra pregunta, ¿no? ¿Cómo caracterizamos estas prácticas de cuidado? Porque justamente lo que van a hacer los equipos van a tener que ver con estas prácticas de alojar a los sujetos, de cuidarlos, cuidado como como apertura, como alojar al otro, como habilitar a la palabra. Porque pensemos en esta cuestión de que las escuelas, como instituciones educativas, nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto?, que son herederas de estas, digamos, como se las ha pensado como instituciones donde había que ir a hacer un trabajo que era enseñar y el otro tenía que aprender, ¿no? Esta tradición de la escuela moderna, que en muchos aspectos sigue digamos, como subsistiendo en las prácticas. Entonces, los profesionales de los equipos tenemos que ir ahí a habilitar, no digo que en todas las instituciones, porque hay muchos docentes que han cambiado esta perspectiva, pero justamente los equipos estamos ahí como para ir a mostrar que ahí tiene que circular otra cosa, porque estamos en una institución que se va construyendo por los vínculos dentro de la institución. En mi práctica, digamos, yo he sido psicóloga mucho tiempo de los equipos, hoy no, porque he optado, digamos, he hecho una elección por el trabajo en la universidad, pero durante casi 25 años he trabajado en distintos equipos dentro de lo que es el campo de la educación. Y una de las prácticas que a mí más me ha marcado, digamos, mi identidad profesional, ya vamos a ir hablando de esto, que no hablamos de un rol,
porque el rol tiene que ver con ese otro paradigma positivista, en donde se prescribe qué es lo que tiene que hacer cada uno. Acá vamos a hablar de una identidad, algo que vamos construyendo, que es artesanal, que se configura en relación a cada situación. Bueno, una de las situaciones que más ha impactado, digamos, en mi identidad ha sido el trabajar con experiencias de posvención. Luego de acontecer un suicidio, ustedes van a ver un artículo que en la unidad 4 sobre una intervención que hice con otra colega en una escuela acá en Jujuy, donde se produce un suicidio dentro de la misma escuela, un chico que se suicida dentro de la escuela. Y bueno, nosotros trabajamos durante muchos meses el equipo dentro de la escuela, y una de las cuestiones que tuvimos que trabajar mucho era que había que hablar de lo que había sucedido. Porque ¿cuál era la idea? Digamos, el docente decía, bueno, no, tenemos que volver a la actividad, los chicos tienen que volver a estar en la tarea, tienen que volver, digamos, a ocuparse, digamos, esta es la tradición normalista de la escuela, digamos, ¿sí? Como hay que seguir, hay que enseñar. Y yo me acuerdo que hay una de las cosas que hicimos como equipo nosotros en ese momento fue gestionar con las autoridades del ministerio que los chicos que eran los más afectados, que eran los compañeros de este muchacho que se había suicidado, justo estábamos al final de un trimestre, me acuerdo que fue en el mes de junio este suicidio, y hicimos como un pedido a las autoridades para que esos chicos les dejaran como suspendida la evaluación hasta el mes de agosto, septiembre, porque bueno, ellos estaban con todo un proceso de duelo, de elaboración de lo que había ocurrido, ¿sí? Les estoy contando un ejemplo, digamos, de una intervención, de un dispositivo de intervención que hicimos institucional. Se trabajó con todos los chicos de la escuela, luego específicamente con los compañeros y compañeras del curso, con los docentes, se trabajó con instituciones de la comunidad, que hicimos redes para que ellos trabajaran con los padres. Bueno, eso está, hay un artículo que van a leer en la unidad 4, luego cuando trabajemos con la temática de violencia. Pero, digo, nuestras prácticas tienen que ver con eso, con cuidar, con habilitar, con abrir espacios para la palabra, porque, y sobre todo acá los psicólogos, nosotros tenemos toda esta posibilidad de estas herramientas de escucha, ¿no? De poder ir más allá de lo que dicen los sujetos, y cuando no pueden decir, ayudarlos a poner en palabra lo que están, digamos, el sufrimiento por el que están transitando. Yo recuerdo que en esta intervención que les estoy contando, cuando llegamos la primera vez al aula, ¿no? Cuando los chicos vuelven a la escuela, al aula del chico que había suicidado, nadie quería hablar, obviamente, los chicos estaban absolutamente choqueados, digamos, por la situación. Eran chicos de un tercer año de la escuela secundaria, y bueno, me acuerdo que habíamos pensado junto con el equipo, los hicimos trabajar con plastilina. Pensemos adolescentes de 15 años, ¿no? Pero nosotros anticipábamos que no iban a poder poner en palabras lo que les estaba pasando. Entonces la primera intervención en ese momento fue ayudarlos a empezar a decir de lo que sentían, de lo que pensaban. Entonces les dimos plastilina y les dijimos que bueno, cada uno era un pretexto, digamos, ¿no? Acá la técnica como un pretexto para el trabajo. Que cada uno modelara un objeto que expresara cómo se sentían o cómo estaban en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como un empezar ahí a trabajar, ¿no? Y a partir de allí, bueno, todo un trabajo. Sí. ¿Quién quiere preguntarme? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien me dijo que quería o habilitó el micrófono? A ver. ¿No? Bueno, sigo. Bueno, dice acá, ¿cuáles son las
nuevas condiciones del contexto que demanda a los profesionales redefinirse constantemente frente a lo que cambia en la realidad. O sea, no podemos pensar en que nuestras formas de intervenir o de trabajar van a ser siempre iguales, porque justamente van a estar determinadas por la institución en la que trabajemos, por el contexto, por la situación, digamos, histórica, política, ¿sí? Todo eso va a determinar que todo el tiempo nuestras formas de trabajo se vayan redefiniendo, pero sí tenemos que tener en claro cuáles son nuestros marcos, y esos marcos están dados por las leyes, la ley de educación, la ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, la ley de prevención de violencia en las escuelas. Hay diferentes instrumentos que enmarcan, digamos, nuestras prácticas profesionales, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Bien, voy a avanzar. Se avanzan las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, profe, avanza. Está la de prácticas profesionales ahora. Claro, bueno, nosotros este concepto de que vamos a definir las prácticas desde lo que es el concepto del campo de la orientación, allí se enmarcan, digamos, nuestras prácticas en lo que es la orientación. Este concepto está en el texto de Levi, Korenfeld y Rajobam. O sea, yo les diría que empiecen a leer ese capítulo, que me parece que es el capítulo 7 sobre el campo de la orientación, y él dice que allí es donde vamos a situar el trabajo de los equipos de orientación educativa. Pero también, digamos, lo situamos en las dimensiones del campo de la psicología educacional. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la unidad 1 la dimensión teórica, de investigación y práctica? ¿Sí? Ahora nosotros nos situamos en esto, en que nuestra disciplina, la disciplina de la psicología educacional, es una disciplina que está, digamos, vinculada a uno de los campos de práctica profesional del psicólogo, uno de los 4 campos que hoy, digamos, se piensa como prácticas dentro de las leyes de ejercicio profesional del psicólogo. Está el de la psicología educacional, y en el campo de la psicología educacional, el campo de la orientación educativa. ¿Qué es la orientación educativa? Es el conjunto de discursos y de prácticas que promueven interrogarnos sobre esa dimensión conflictiva en las instituciones educativas. Esto se lo tienen que estudiar, digamos, ¿sí? Este concepto. ¿Qué quiere decir? Es un conjunto de teorías, ¿no es cierto?, de recursos, digamos, teóricos, técnicos también, porque vamos a utilizar diferentes instrumentos, ya vamos a ir viendo, que van a habilitar estas prácticas, que lo que nos van a permitir es justamente poder abordar, intervenir, problematizar todas esas situaciones problemáticas que aparecen en el quehacer, digamos, de las instituciones educativas. ¿Cuáles son esas problemáticas? Son las que nosotros vamos a ver en la unidad 4. Por eso yo les digo siempre, nuestro programa tiene una lógica, ¿no? Ahora vamos a ver cómo trabaja el psicólogo dentro de los equipos, cómo interviene. Pero vamos a ver las problemáticas, las vamos a ver en la unidad 4. ¿Cuáles son esas problemáticas? Hay problemáticas que son específicas, propias del campo educativo, como lo son las problemáticas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Hoy no solo se habla de aprendizaje, sino también se lo piensa como una relación dialéctica entre el que enseña y el que aprende. Otro tiene que ver ya con el fracaso escolar que van a provocar estas discontinuidades en las trayectorias educativas, repitencias, que los chicos abandonen la escuela, ¿sí? Y que vamos a ver que esas problemáticas o resultan de una relación entre aspectos subjetivos y aspectos del contexto institucional, o sea, van a tener que ver con cuestiones del sujeto y de lo institucional. Luego tenemos las problemáticas de la convivencia escolar, problemáticas
que ha traído muchos libros escritos, temas, porque también se produce hacia adentro de la escuela. Vamos a ver que hay un cambio en esta mirada, digamos, de la disciplina a una convivencia democrática, ¿sí? Ustedes saben que se ha dejado esta perspectiva de lo que es, digamos, las amonestaciones, las expulsiones, ¿no es cierto?, que en algún momento era como el modo que se organizaban, ¿no es cierto?, los problemas de cómo se estaba dentro de las instituciones, y hoy se lo aborda desde otra manera, ¿no?, desde lo que son los consejos de convivencia escolar, ¿no? Hay reglamentaciones, bueno, todo esto lo vamos a trabajar, no vamos a poder trabajar todo, pero algunas cuestiones, las más importantes, en la unidad 4. Todas estas son específicas de las instituciones educativas, y luego hay otras que son más sociales, pero que van a impactar en las escuelas o en las instituciones. Por ejemplo, problemáticas de violencia ligadas al consumo, ¿no? No solo dentro, de escuelas, de la universidad. El otro día leía una investigación, por ejemplo, los efectos de fumar marihuana en el rendimiento de los estudiantes universitarios, ¿no? Ahí estamos. A ver, ¿qué cuestiones, no es cierto?, que no tienen que ver, no son problemáticas que se originan en la escuela, son sociales. El uso de las redes, las problemáticas, por ejemplo, del tema del suicidio, autolesiones, problemáticas, digamos, de violencia, por ejemplo, chicos que son víctimas de violencia familiar, y eso, pasa que en la escuela lo detectan, ¿no? ¿Qué hace la escuela, qué hace el equipo cuando detecta, por ejemplo, un niño, una niña que es víctima de abuso sexual? ¿Sí? Hay allí una obligación como agentes nosotros del Estado, que tenemos que poder intervenir desde esta mirada de lo que es el paradigma de derecho, que ya lo hemos venido trabajando. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña plantea, digamos, que hay una nueva construcción de una identidad de género distinta dentro de las escuelas? Ahí estamos hablando de problemáticas novedosas, inéditas. No sé si hoy van a trabajar, estaban viendo las profes ahí una situación en la parte práctica, ¿no? Pero, digamos, los desafíos son enormes, porque tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos para poder abordar esta complejidad, digamos, estas situaciones complejas. Otras problemáticas son las de la elección vocacional, la inserción laboral, ¿sí? Acá, por ejemplo, todo el trabajo de las tutorías, ¿sí? Fíjense cómo ahora en la UCSE se han implementado estos nuevos espacios de tutoría que tienen que ver con esta mirada, ¿no?, de identificar que hay problemáticas que se han acentuado por el tema de la pandemia, y hoy se empieza a trabajar desde esta mirada de la orientación, que va más allá de la enseñanza, digamos, o del aprendizaje que ustedes hacen. ¿Preguntas hasta acá? A ver. Yo, profe, tengo una pregunta. Bueno, ¿quién pregunta? ¿Flavia? Sí, soy Flavia. ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería hacerle una consulta, estaba escuchando lo que usted decía de acuerdo a las problemáticas psicosociales. Yo quería hacerle la pregunta de que si es que existe un protocolo ya que esté ya establecido cuando aparecen este tipo de problemáticas. Bien. A mí la palabra protocolo no me gusta, ¿sí? Porque se puso como... A ver, sí, Flavia, te escucho. No, sí, le escucho. Bueno, yo te decía, en un tiempo se puso como muy como de moda esta idea del protocolo, ¿no? Pero ¿qué es un protocolo? Algo que nos va como indicando como pasos de cómo ir haciendo frente a una situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el protocolo frente a la existencia de un caso de COVID en la institución. Bueno, hay veces que sí, uno tiene que tener como un lineamiento en este sentido.
Pero cuando se tratan de estas problemáticas tan complejas, yo prefiero hablar de orientaciones, de pautas, ¿sí? Y sí existen, hay muchas, muchos documentos. Por ejemplo, hay uno que vamos a trabajar en la unidad 4 que se llama Pautas para el abordaje de situaciones complejas en las instituciones educativas, pero son pautas, ¿no? Ese documento, esa resolución está vigente y se ha socializado en todas las instituciones de todos los niveles. Y entonces, por ejemplo, dice, ante la presencia de un arma dentro de la escuela, ¿no?, cómo actuar, ¿no? Y entonces ahí, o ante la situación, por ejemplo, de que se sospecha de que un niño haya sido abusado sexualmente. Bueno, entonces dice, bueno, ¿cómo actuar frente a la situación? ¿Cómo hay que, qué instituciones tienen que intervenir? ¿Cuáles van a ser los adultos que se van a hacer cargo? ¿Qué podemos hacer? Y eso es interesante acá desde estas pautas de abordaje de situaciones complejas. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Qué hacemos en el momento que ya la situación está ahí? ¿Qué hacemos después de acontecido el hecho? Y esto es importante porque hoy se piensa, esto me da lugar para hablar de algo, ante las intervenciones desde el paradigma, digamos, de abordar el problema, era como, hay un autor que a mí me encanta esta expresión, dice, era como ir a buscar los heridos del campo de guerra, digamos. Esa era la función que tenían los equipos antes, ¿no? El que tenía un problema, entonces uno iba y lo levantaba y bueno, a ver qué podemos hacer con este herido. La idea hoy es anticiparnos y trabajar también desde una mirada preventiva, que tiene que ver con esta mirada en salud mental, de promoción de salud. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que la transición de ingreso a la escuela secundaria coincide con una etapa, digamos, de adolescente, es un momento donde tenemos que estar como muy atentos a pensar, a trabajar con los sujetos, con los docentes. Les doy un ejemplo. Antes que aparezcan las situaciones, ¿sí? Entonces, no sé si te respondo, Flavia, desde esta pregunta que me estabas haciendo. Sí, bárbaro, era sobre todo, como usted decía, por ejemplo, casos específicos de abuso o de posesión de armas, tal cual como lo dijo usted, a eso me refería yo, a casos más bien específicos, porque también es como que con un ser humano no se puede seguir una serie de pasos como es como la enfermedad ahora, que bueno, se aísla a la burbuja, etcétera. En cambio, cuando es una situación que hay que amoldarse, pero eso era lo que a mí me entraba la duda, si hay como una serie de pasos a seguir en casos muy específicos como esos. Gracias, profe. Bien. Profe. Tengo una preguntita. Sí. Profe. Sí. Sí, yo también. ¿Quién está hablando? Yo, Rocío, y después creo que estaba Nidia, me parece. Rocío, sí. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Sí. Hola, profe, ¿cómo le va? No, pensaba si esto también de ir pensando palabras como, por ejemplo, en vez de protocolo, como usted lo mencionaba, tiene que ver también con poder cambiar la mirada y dejar de pensar, por ejemplo, en roles y pensar más bien en una identidad. Claro, sí, justamente, sí, por eso, pensar que las situaciones son particulares, que si bien puede haber una problemática común, pero cómo se produce eso en una dinámica de un grupo, de una institución determinada, va a requerir de toda esa creatividad para la intervención, ¿no? O sea, nuestra intervención por eso van a ser situacionales, creativas, artesanales, ¿no? No respondiendo a una demanda puntual, sino justamente problematizando, interrogando la situación para ver por dónde vamos a ir abordando eso que se nos plantea, bueno, siempre como desafío, ¿sí? Sí. Bien,
Entonces, concluimos en esta imagen que el psicólogo educacional, junto con todos los integrantes del equipo y con los docentes, con los directivos, vamos a intervenir en el campo educacional y en las instituciones educativas, no sobre individuos, ¿sí? Aunque, como yo les digo, hay situaciones puntuales en donde sí podemos tener dentro del dispositivo de intervención un trabajo específico con algunos individuos, pero no es el objetivo, no es el foco. O sea, cuando yo les contaba esta intervención que hicimos por el suicidio en esta escuela secundaria, yo me acuerdo que dentro del dispositivo fuimos acompañando intervenciones con entrevistas con aquellos sujetos que eran los más afectados. ¿Quiénes eran? Bueno, el mejor amigo del chico, la novia que era compañera. Entonces, hicimos ahí un trabajo, pero tenía que ver con el dispositivo como lo habíamos pensado en su conjunto. Cuando se detectan allí, se advierten situaciones de un sufrimiento que no se lo puede abordar, canalizar dentro de lo que es el dispositivo dentro de la institución educativa, se trabaja en redes con otras instituciones. Por ejemplo, advertimos que ese chico o esa chica necesita un acompañamiento de psicológico más sostenido en el tiempo. Bueno, podemos hacer redes con otros espacios para que sean abordados, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, tenemos chicos con problemáticas graves de consumo de sustancias. No vamos a trabajar el tema de un tratamiento de adicción dentro de la escuela, pero sí vamos a ocuparnos de lo que le pasa a ese chico, porque nosotros vamos a mirar la trayectoria que ese chico pueda seguir en la escuela, ese chico, esa chica, que pueda tener un tratamiento adecuado. Y vamos a trabajar desde una perspectiva pedagógica, porque los equipos también tenemos como dos orientaciones, digamos, la parte clínica, que es la escucha, la habilitación de la palabra, pero en lo pedagógico podemos pensar, por ejemplo, trabajar, supongamos, con talleres sobre el valor de la vida, dentro de un dispositivo, ¿no? El taller no es el dispositivo, es una parte. Ya vamos a trabajar el concepto de dispositivo como conjunto, como movimiento, como algo que produce cambio en la institución, y podemos desarrollar, por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con la problematización del consumo de sustancias en la adolescencia, ¿no? Se me ocurre, o no, directamente puede ser, no desde la problemática, sino el cuidado de la vida. Por ejemplo, como equipo nos ponemos a pensar, no lo abordemos desde la problemática, lo abordemos desde la mirada que los adolescentes tienen que tener conductas de autocuidado. Se me están ocurriendo ahora cuestiones así, ¿no? Como ejemplo. Hola, Elena. Hola, Vicky, ¿cómo te va? Bien, te escuchaba y, por ejemplo, es interesante que los equipos, armando proyectos con los otros actores institucionales, pueden colaborar, por ejemplo, en la implementación de aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, en este momento existe a nivel nacional lo que se llama el Programa de Prevención de Adicciones en el ámbito educativo. En realidad se llama de consumos problemáticos en el ámbito educativo, que es todo un material hermoso que está a disposición de las instituciones, está en internet, incluso si a alguno le interesa buscarlo, y la idea es pensar juntos, incluso con los propios estudiantes se podría pensar qué de eso nos interesa trabajar. Claro, está muy bueno esto que vos aportás, Vicky, porque justamente en esta mirada de intervenciones situadas, institucionales, también, y esto me ayuda a algo que yo no dije, a habilitar todo el tiempo la palabra del sujeto de la educación, ¿no? Del niño, de la niña, del adolescente, de involucrarlo, justamente de revertir ese lugar de que no es un objeto, que lo educamos, que lo tutelamos, que lo cuidamos, sino a pensarlo como un protagonista de las situaciones que va viviendo, que va aprendiendo, que digamos que de la experiencia educativa escolar, más allá del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? O sea, es un campo sumamente rico, justamente, digamos,
Beatriz Greco en distintos momentos habla como de prácticas enriquecidas, ¿no? Como una mirada enriquecida de las prácticas de los equipos y de los psicólogos dentro del equipo, ¿no? Porque, bueno, tiene como muchas posibilidades. Bueno, yo que siempre me entusiasmo tanto, pero bueno, es que para nosotros nos apasiona, ¿no, Vicky, este campo? Así Totalmente. Que, bueno, yo te dejo para no quitarte tiempo, y lo que les estaba diciendo que la semana que viene vamos a tener la clase de 16 a 18, ya está confirmada Patricia Dantuene, la licenciada Dantuene, que va a estar el otro martes. Así que ya vamos a ver si lo hacemos por acá, por Meet, eso lo vamos a resolver esta semana. ¿Dale? Perfecto. Bueno, los dejo y que tengan una buena clase práctica y nos estamos viendo la semana que viene. Chao, Vicky, que estés muy bien. Igualmente, Elena. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Hola, profe. Hola, bien. Profe, bien. Hola, profe. Acá andamos. Bien, bien. Ay, no me digas que no puedo. Bueno, hoy vamos a pensar bien desde lo práctico, a ver si tengo suerte. Pensé que iba a poder, a ver. No, un segundito. De lo que fueron trabajando en la clase teórica, ¿hay algo que les haya llamado la atención? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interés específico? Profe, a mí me interesan los equipos de orientación educativa, si tienen vigencia hoy. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque nos contaba de que Greco había trabajado con el gobierno anterior y que con el cambio de gobierno quedó eso eliminado. No sé si se retomó esa modalidad de trabajo. En realidad Greco trabajó a nivel nacional. A nivel nacional no impactó tanto en Jujuy, sí enriqueció a los equipos, claramente, porque ella legitimó el espacio de la psicología educacional, digamos. A partir del trabajo que hizo ella, que fue muy prolijo, de mucho contacto con la realidad y de escuchar a los profesionales de diferentes ámbitos, generó documentación que hasta el día de hoy es valiosa y son resoluciones del Consejo Federal. ¿Ustedes saben lo que es el Consejo Federal de Educación? Sí, más o menos. El Consejo Federal de Educación es una reunión donde participan todos los ministros de educación de todo el país y juntos discuten determinados aspectos y establecen políticas educativas. Los documentos que emanan de esas reuniones las llamamos resoluciones del Consejo Federal de Educación. Para que el Consejo Federal de Educación se reúna, construya un documento y lo transforme en resolución, en general hay un tiempo de trabajo de muchos profesionales que fueron construyendo esas propuestas, planteando las problemáticas, y son los ministros de educación de cada una de las provincias que vehiculizan esas inquietudes a esa reunión. ¿Estamos? Y ustedes van a ver que van a leer resolución del Consejo Federal de Educación, número tanto y el año. Entonces ahí van a tener referencia histórica, porque en el mismo dato van a poder situar en qué momento se promovieron esas normativas. En el caso de lo que traía la profe Elena, la mayor parte de las normativas que tenemos, que son muy importantes, que nos habilitan a nosotros a trabajar desde las perspectivas que nosotros le transmitimos en esta cátedra, que trascienda lo psicopatológico,
que trascienda el modelo médico, que vaya más allá de esta cuestión de listado de chicos problemas o de gabinete como lugar donde uno deposita al individuo que se desvía y todo esto que vienen trabajando, lo institucional, lo comunitario, las redes, todo eso está enmarcado en ese trabajo que fue muy valioso que se hizo en esa época. Ahora, de la teoría a la realidad hay un estrecho, y en todos los momentos hubo posibilidades y limitaciones. Una de las grandes limitaciones que tenemos en la provincia es la falta de profesionales con cargo, digamos, para trabajar en el ámbito educativo. Pero esto es histórico, es histórico. El año pasado se hizo un concurso para dar cargos a psicólogos y a trabajadores sociales en el ámbito educativo y yo creo que en 30 años no se había hecho nunca un concurso. O sea, la gente se la nombraba, pero no se hacía un concurso. Un concurso es un espacio sumamente democrático para poder generar. Y tristemente, los espacios para, por ejemplo, no me quiero equivocar, pero la Puna, o sea, lugares del interior quedaron vacantes. Porque realmente no hay gente, por lo menos de las que avanzaron en el proceso del concurso, que estuvieran dispuestas a irse a vivir a esos lugares, porque digamos, para trabajar en esos ámbitos uno tiene que tener residencia en ese lugar. Fíjense, esto es interesante para pensar la complejidad de todos estos procesos, ¿no? Más allá de que hay un montón de cuestiones puntuales, pero es todo un entramado, ¿no? ¿Qué valoramos, qué vivimos, cómo vemos nuestros espacios vitales? Hace algunos años los equipos de los psicólogos, vamos a hablar así, porque de equipos podemos hablar recientemente y en algunos casos, pero los psicólogos tenían de referencia escuelas y trabajaban haciendo itinerancia. Dependían de la directora de las escuelas. Entonces eso también era un problema muy serio, porque uno formaba parte del síntoma, ¿no? Es como yo decir, me hago autoanálisis. Si yo formo parte de la institución, es complicado que yo pueda aportar algo con una distancia que me permita hacer ese trabajo. Y mucho más si está implicada una persona que es clave, a la que tengo que responder, la que decide si me justifica el día, si la planilla, si no, estas cosas cotidianas que hacen a aspectos institucionales y que inciden en las dinámicas. Esto se cambió, todavía cuesta que se entienda, pero yo no voy a hablar tanto de las limitaciones o posibilidades de los años anteriores, porque lo conozco más como ciudadano. O sea, por ejemplo, cuando yo estuve en la facultad, hice la práctica en una escuela donde había una psicóloga que tenía varias escuelas, y lo que yo vi en ese momento fue legajos. O sea, yo no vi nada de lo que estudiamos aquí. Era una escuela primaria que tenía que tener policía en el patio y que las puertas tenían llaves, porque si no los chicos se escapaban, ¿no? O sea, imagínense, para nosotros, para poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, uno era pasante y con toda esto que les digo, no era tan sencillo. Y en ese momento, bueno, era una práctica del último año, que nosotros lo hicimos en sexto, porque no estaba organizado en la facultad, y bueno, no estaba pensada desde la psicología educacional, era una práctica de psicología y nos daban estudiantes, y nosotros trabajamos con niños individualmente, o sea, nos dieron los chicos problemas. Esa fue mi práctica, y estoy hablando de hace un poquito más de 10 años. No, sí, bastante más de 10. Bueno,
Esa era un poco la lógica. Yo sé, la experiencia de Elena en algún aspecto es distinta porque ella formó parte del servicio de orientación al adolescente, pero era un servicio donde tenían que dar respuesta a todos los adolescentes. Lo que ahora está sucediendo es que se configuró lo que se llama el servicio de acompañamiento escolar. Esto capaz que la semana que viene les cuentan más. Pero ahí sí ya hubo una independencia. Los psicólogos no dependen de los directores de las escuelas, dependen de la Secretaría de Equidad Educativa. Y eso para mi humilde mirada es muy importante, porque da otra maniobra. Me parece que da posibilidades a construir nuevos modelos de práctica. Hay equipos, en algunos casos hay psicólogos que están solos porque no tienen equipo, porque no hay gente que cubra, no hay cargos, no están esos espacios cubiertos, y además, como antes existía el servicio de orientación al adolescente, ahora existe un equipo central, multidisciplinario, interdisciplinario, que da respuesta a todas las situaciones de toda la provincia cuando no hay en el lugar alguien que esté como equipo permanente. No sé si respondí tu pregunta, Nilda. Sí, profe. Sí, y otra parte de la pregunta que era si existían los equipos, si eran itinerantes, porque también me parecía como utópico pensar que cada escuela tenga un equipo de, no sé, médico, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, trabajador social, sociólogo. Eso no, me parecía no existe. En Suiza. Sí, no existe, lamentablemente. Yo no sé si en cada escuela, ¿no? Ahí, no sé, porque uno a veces queda entrampado. A mí me parece que está bueno esto de entrar y salir. Pero bueno, yo tengo otras ideas, pero no viene al caso. Pero hay escuelas que tienen, por ejemplo, psicólogo, psicopedagogo, trabajador social, pero ese equipo trabaja con 10 escuelas, con 11 escuelas. Entonces, con más razón, para mí, la opción más interesante sería armar redes entre escuelas. Porque lo que tenemos que pensar, que este modelo nos invita a entender, digamos, es que todos los adultos son importantes. Que no hace falta ser psicólogo, que hace falta ser adulto. El psicólogo lo que hace es acompañar, orientar, porque tiene otras herramientas. Pero para crear condiciones para que los adultos ocupen la posición que les correspondan y las instituciones funcionen cobijando, dando sentido a lo educativo como acto, digamos. Todo esto que trabajaron la semana pasada con el concepto de trayectoria. Se trata de eso. Porque tenemos estas posiciones, los adultos tenemos estas posiciones infantiles donde esperamos que venga alguien a decirnos qué tenemos que hacer o a resolvernos esto que nos resulta incómodo. Pero también como adultos no asumimos la responsabilidad que todos los adultos, todos, desde la portera hasta la que atiende el kiosco y el que saca la fotocopia y los docentes y los padres, todos los adultos somos responsables del bienestar de los niños. Así es. Entonces nos ponemos en ese lugar porque, bueno, cuando nos hablan de responsabilidad nos asusta, ¿no? Y también acompañarnos entre los adultos. A mí tuve que intervenir en una situación muy compleja, realmente muy, muy compleja para la institución. No voy a dar detalles porque tuvo mucha repercusión, pero hubo que acompañar muchísimo a los docentes y sostenerlos y hacer un trabajo para que se sostengan entre ellos y está muy bien, o sea, porque esto de la responsabilidad y de la posición adulta no quiere decir que nosotros también tengamos que tramitar angustias, dolores, incertidumbres, pero estar advertidos de que hay que aceptar ayuda, de que hay que incorporar nuevos recursos si los que tengo son insuficientes, de que puedo advertir que los puedo poner en juego, pero no es solos, no es en soledad.
Y nuestra forma de vida es bastante individualista, competitiva, además también como que no te podés mostrar débil. Entonces, bueno, y en el Estado, por ejemplo, puede suceder en una situación crítica que la gente empieza a pedir traslado, porque tienen derecho a pedir traslado. En ese caso, por ejemplo, cuando terminó toda la situación, una de las docentes se acercó y me confesó que ella realmente estaba decidida a pedir traslado y que por el trabajo que fuimos haciendo pudo advertir y encontrarle sentido a eso que le había resultado tan difícil y al contrario, digamos, como que se sintió con más fuerza de quedarse ahí. Eso a mí en ese momento, bueno, fue como algo significativo porque claramente el foco es garantizar el bienestar, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero justamente para eso, a veces hay que brindar cobijo a los adultos, que son el elenco estable que garantiza el cuidado y el derecho de esos niños, niñas y adolescentes. A veces son los padres, a veces son los docentes, a veces son los directivos, y crear este sentido de grupalidad para que sea una manera de hacer escuela, que no sea algo que hacemos cuando viene la psicóloga. Bien, vamos a pensar. Ahí en el chat puse un caso que es real, que sucedió en una escuela secundaria, para que ustedes discutan qué harían, cómo lo abordarían, qué propuesta de intervención pensarían. Está Macarena, que no podía entrar, no sé qué le pasaba a Macarena. ¿Cuántos somos? 34, dice. Bien. Yo necesitaría, a ver, díganme si es posible, porque con el Teams se pueden hacer salas, pero si tengo computadora de escritorio y yo no tengo computadora de escritorio. ¿Existe la posibilidad de que ustedes se mantengan conectados 10 minutitos y digamos apaguen micrófono, cámara y hagan una reunión, una llamada grupal por WhatsApp para poder discutir en grupos 10 minutitos esta problemática, esta situación? ¿Lo pueden hacer o no? No sé cómo. Y acá en el chat... Profe, ¿sería con los grupos que ya teníamos conformados? Claro, con los grupos para los trabajos prácticos. Yo les doy 10 minutitos y hacemos la puesta en común. Todos tienen grupos, alguien que es una buena oportunidad para eso también. Paso de un aviso muy importante, ya está la consigna del trabajo práctico número 1 en el Teams, ¿sí? Necesito que resolvamos para saber si se puede hacer o no. Profe. Sí. Nosotros necesitábamos encontrarle grupo a una compañera porque somos 5 y bueno, no podemos ser 5. Bien. Y bueno, quedaría una persona de nosotros sin grupo en este momento. Así que bien, tendríamos que encontrar un grupo que le falte una persona. Puede ser un grupo que le falte una persona o podría ser una persona que no tenga grupo y hacer 2 grupos de 3 o no. ¿Hay alguien que no tiene grupo? ¿Todos tienen grupo? Yo tengo, pero no me están contestando. Hola, profe. A mí, yo tengo un grupo de 2. No sé si alguien se quiere sumar. Ahí está, mira, ahí tiene, ¿quién habló? Belén. Belén está invitando a una persona. Gracias, Belén. Muchas gracias. Bueno, ahí Perdón, ¿cuál es tu nombre? Belén Sosa.
Belén Sosa. Dale, bueno, lo hablamos y Dale. a ver, te busco por Facebook. Dale. Dale, gracias. Yo creo que en el chat, acá no existe la opción de mandarle un chat privado a la persona. Yo creo que sí, chicas, ¿eh? Usen el chat privado y mándense ya el teléfono. Así se pueden juntar ahora un ratito. Profe, Sí. se me corta un poquito, pero nosotros también somos dos integrantes. Bueno, pueden ser dos. ¿Podemos No hay hacerlo? sí. Ah, Era hasta, creo que, no, estoy hablando macana, ¿no? Era 3 y 4, ya ni me acuerdo lo que era. creo que decía 3 y 4. Sí. Yo creo que es más problema para ustedes, digamos, porque es más desafío, pero la idea es interactuar, pero no sé si hay un grupo si hay otro grupo de 2, por ahí pueden hacer un grupo de 4. Si no hay grupo de 2, bueno, quedan así, chicas. Hagamos así. Bien. Bueno, entonces son las 18:20. Les doy 10 minutos. Sí. De mi grupo no hay nadie conectada a la clase. María José. Sí, profe. ¿Quién la invita a María José a sumarse a su grupo? Es para esto nada más, no para todo. Así le manda por privado el teléfono y se suma. O alguien que la conozca, que le pueda dar. Yo, profe, hago con Majo. Si Genial. quiere. Bueno, entonces... ¿Profe, vio el caso el chat? Disculpe. ¿Sí? ¿No se ve? No. No. Solo está la clase grabada. Profe, es el que dice tema la psicología educacional, su vinculación con el campo educativo y los objetos del aprendizaje. O sea, lo que les estoy pidiendo ahora está en el chat. Ahora están, sí, primer momento, 2 jóvenes en una escuela, bla, bla, bla. Sí. Sí, ese es. Primer momento, 2 jóvenes de una escuela secundaria se pelean dándose golpes y expresando insultos en el aula. Segundo momento, el padre de uno de los jóvenes le pega al otro joven en la esquina de la escuela fuera del horario escolar. Ese es el caso, nos encontramos a las 1:30 y los grupos me van contando lo que trabajaron. Los espero. Profe, Sí. ¿qué tenemos que hacer con esos datos? ¿Qué harían? Ustedes son psicólogos educacionales, ¿qué harían? ¿Cómo pensarían la intervención? Es un juego porque estamos empezando, no hay nota ni nada. Es un proceso como de construcción, así que animarse. Dale. ¿Sí? A las 1:30 volvemos. Y 33, así son 10 minutos justo. Bueno, profe.
¿Ya volvimos? A ver, voy nombrando. Está el grupo de Darío Fuensalida, Ivana Vargas y Camila Cabezas. Sí, profe, ¿te escucha? Perfecto. Bien, no sé si están mis compañeros ahí. Inicio la grabación, ¿les parece? Así nos queda un poquito esta parte. Bueno, profe. Muy bien, compartimos. Creo que ya está grabando, profe. Sí, ahí sí está grabando, profe. Bien, entonces, dos jóvenes de una escuela secundaria se pelean dándose golpes y expresando insultos en el aula. Eso pasa en un primer momento. En otro momento, el padre de uno de los jóvenes le pega al otro joven. Esto sucede en la esquina de la escuela y fuera del horario escolar, o sea, la salida. ¿Qué pensó el grupo? Lo que nosotros primero planteamos es justamente la intervención y el saber la causa del problema, de por qué existe un problema entre ellos, también saber si existe un problema con los demás compañeros. Mi compañero también, Darío, planteó el interrogar a los demás compañeros para saber si había sido la primera oportunidad en la que había ocurrido esto o no. Bien. Muy también, como en un segundo momento, eso también estábamos planteando si se tendría que involucrar o no a la familia, justamente por el actuar del padre de uno de los jóvenes, si esto también repercute en él, si actúa de la misma manera que el padre, pero no sabíamos por el tema de que decía fuera del horario escolar, pero bueno, también implicaría lo que sucedió la pelea dentro de la institución. Bien, muy bien. Perfecto. Genial, muchas gracias. Vamos a ir al grupo de Flores, Payeres Flavia, Cajes Ortiz Lautaro, Velázquez Rodrigo. Después sigue el grupo de Nilda Coronel, Bárbara Huanca y Blanca Pantoja. ¿Está Rodrigo Lautaro Flavia? Ausentes. Sí, estamos, profe. No escuché. Estamos presentes, profe. Bien. ¿Quién habla? Rodrigo. ¿Qué pudieron charlar, Rodrigo? Nosotros estábamos con mis compañeros, teníamos como que queríamos hacer una intervención dentro, porque no tendríamos mucho lugar dentro del problema ese, así que también se planteaba una intervención con los menores después de posterior a la pelea. ¿Qué quiere decir que no tendrían mucho lugar? Con el tema de intervenir en la pelea, o sea, ya directamente estando en la pelea, sino una intervención después de la pelea. O sea, vos estás diciendo que si vos ves que están dos chicos peleando, tenés que esperar a que la pelea termine. Claro, pero no, se tendría que llamar a después seguridad de la escuela, alguien que haga una intervención. Ajá, bueno. ¿Alguien más que quiera decir algo del grupo? Bueno, vamos al otro grupo. Viene el grupo de Nilda Coronel, Bárbara Huanca, Blanca Pantoja y después sigue el grupo de Milena Costa, Florencia Ruiz y Florencia Segovia. Profe, nosotros pensamos que como primera medida urgente separarlos
constatar daños físicos, si es necesario la intervención de un médico, si se lastimaron, si hay que llamar a la ambulancia, y pedir que los padres o los adultos responsables de esos jóvenes los retiren de la escuela en ese momento. Al día siguiente, hablar con los chicos por separado para conocer los motivos de la pelea y después hablar con los dos juntos para que puedan expresar cuáles son sus diferencias si ellos desean hacer eso. Y como otra medida, hablar con los padres de ambos jóvenes, tener una reunión con los padres de ambos jóvenes. Ajá, bien. ¿Algo más? Sí, profe, yo le agregaría a lo que dijo Nilda que debería trabajarse también con un equipo interdisciplinario, con los demás directivos, ya sea no solamente, digamos, con los adolescentes, sino también con los profesores y con los directivos para informarles sobre dicha situación, porque no es solamente es importante informarle a los padres, porque consideramos que ya que era, digamos, una pelea, que se daban golpes y expresaban insultos, es importante informarles porque no conocemos la gravedad de estos golpes. Y en muchas ocasiones esto puede los padres pueden recurrir a realizar denuncias contra los adolescentes o contra los directivos o a la institución misma por no avisar, digamos, por lo que pasó o había pasado. Así que nosotros consideramos que se debe trabajar de manera interdisciplinaria en todo momento. Bien. Esto que traes es muy real. Lamentablemente vivimos en una época que creemos que todo se resuelve a través de denuncias. Sí, aprovecho, es importante que todo el trabajo que hacemos quede registrado, uno elabora actas, cuidando siempre la confidencialidad y todas las cuestiones que sabemos, pero se deja constancia del trabajo que se va haciendo. Bien, el grupo de Agustina Acosta, Florencia Segovia, Florencia Ruiz. ¿No está? Vamos al otro grupo. El grupo de Mónica Higa, Noelia Pereira, Daniela Mamaní, Melina Alejo. No está. Vamos al otro. ¿Ya, profe? Sí. ¿Moni, hablas vos? No, debe ser la boda, si querés. Pueden hablar las dos, no hay problema, hay lugar. Comenzá, Moni. Sí, profe, bueno, nosotros hasta que pudimos conectarnos y todo problema de conectividad, mucho no pudimos hablar, pero lo poco que sacamos en claro es que primero intentaríamos hacer reuniones por separado, o sea, juntarnos primero con los chicos y luego con cada uno de los padres, pero siempre por separado para conocer las versiones que nos da cada uno y eso, trabajar y organizando un taller que hable de compañerismo, de violencia, que trate temas así referidos